Bien, hoy vamos a ver algo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos ha mandado después de la Pascua, hermanos. Después de la Pascua, en el Evangelio según San Lucas, está registrado algunas cosas. Y recuerde que el evangelista, cuando hace esta compilación, él dice que investigó cuidadosamente, investigó minuciosamente para que nosotros, en aquel entonces dice Teófilo, pero es para que nosotros entendamos qué es nuestra fe. Vamos a ver, hermanos, cuando nuestro Señor les abre el entendimiento a los discípulos y les explica las Escrituras, hermanos, ¿sí? Les explica lo que era necesario que pasara y lo que tiene que acontecer a partir de esa Pascua, hermanos. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, los versos 45 al 49. Dice la Escritura: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mira, hermano, primero, ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con los discípulos? Dice, les abrió el entendimiento. Es decir, antes no entendían totalmente las Escrituras. Dice, les abrió el entendimiento. ¿Para qué les abrió el entendimiento, hermanos? Para comprender las Escrituras. ¿Qué es lo que les explicó o lo que les estaba explicando y que ellos empezaron a entender, hermanos? ¿Sí? Uno, lo que tenía que haber pasado. Ya había pasado, la Pascua, que es que el Cristo padeciera. Eso era necesario, hermanos, porque si no, no hubiéramos encontrado nosotros salvación. La ira de Dios, de acuerdo a su justicia, tenía que ser derramada. Y ya lo vimos, eso tenía que haber sido con nosotros. Y nuestro Señor ocupó ese lugar que nos correspondía, y ahora, a través de ese sacrificio, hermanos, podemos llegar a salvación. También, hermano, otra cosa que les explicó es que el Cristo, nuestro Señor, tenía que resucitar. ¿De dónde tenía que resucitar? De los muertos, al tercer día. Les explicó porque ellos no entendían, ellos pensaban que ya había muerto y que ya ahí se había acabado todo. Estaban muy tristes. Y cuando supieron que había resucitado nuestro Señor Jesucristo, cuando las mujeres fueron y les dijeron, ellos pensaron, están mal, están viendo visiones, eso no es cierto. Y por eso le tuvo que explicar nuestro Señor lo que decían las Escrituras acerca de Él. Esto, hermanos, es lo que pasó. Si se fijan ahí en sus Biblias, en el verso 46, dice, y les dijo, así está escrito. Después hay una coma, y les empieza a decir qué es lo que está escrito. Primero, que fue necesario que el Cristo padeciese. Fíjese bien, hay unas y. Esas y, ¿qué nos está diciendo? Que continúa. Todo eso es continuo. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, coma, y después ¿qué dice? Y resucitase de los muertos al tercer día. Ahí, hermanos, no hay una coma, es punto y coma. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que ahí hay una separación un poquito más grande, pero no es otro tema, es el mismo.
Pero ¿qué nos dice? Que padeciera el Cristo y que resucitase de los muertos es algo que pasó. Después del punto y coma es lo que viene. Si se fija, después, ¿sí?, de ese punto y coma dice, y, continuamos, que se predicase en su nombre, ¿qué dice? El arrepentimiento. Esto es lo que viene, hermanos. ¿Qué les estaba diciendo a los discípulos? De acuerdo a la Escritura, hermanos. Porque les estaba explicando la Escritura, no les estaba diciendo algo nuevo, sino les estaba explicando lo que ya estaba escrito. Primero tenía que padecer el Cristo y resucitar, y después, ¿qué es lo que tenían que hacer los discípulos? Que estaba ya escrito, predicar en su nombre el arrepentimiento. Hermanos, nosotros no vamos a predicar ninguna cosa que se nos ocurra o hacemos planes de no sé quién que se le ocurrió. No, hermano, nosotros vamos a hacer lo que está en la Escritura y nosotros vamos a predicar el arrepentimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y si se fijan, aquí no hay una coma, es inmediato, pero primero es el arrepentimiento y después, ¿qué sigue? El perdón de pecados. ¿Qué nos está diciendo aquí al no poner coma? Lo que nos está diciendo es que está entrelazado, uno es condición del otro. No se puede dar el perdón de pecados si antes no hay arrepentimiento. ¿Sí? ¿En dónde? En todas las naciones. No va a haber una sola nación, hermanos, que no llegue el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Dónde tenemos que comenzar? Dice, en Jerusalén. Para ellos era su casa, hermanos. Para nosotros, ¿dónde tenemos que empezar? En nuestra casa. De ahí tenemos que pasar a los vecinos. De ahí a la colonia. De ahí a todos lados. Así tenemos que empezar. Hermanos, no es como algunos predican que hay que dejar nuestra casa. Cuando nos convertimos hay que dejar la casa y hay que irnos allá donde lo necesitan. No, hermano, en muchos hogares, a lo mejor tu papá, a lo mejor tu hermano, a lo mejor tu esposa, a lo mejor tus hijos se están perdiendo y les tienes que predicar. Y muchas de las ocasiones no es predicar nada más con la boca, hermanos. En todas las ocasiones se empieza a predicar con el ejemplo. Se empieza a predicar, hermanos, con el testimonio vivo que tenemos que ser en todos nuestros actos. Y sabe que en muchas de las ocasiones la demás gente se va a querer aprovechar de eso. Y entonces te va a poner cargas. ¿Y qué dice la palabra? Si te dicen que lleves esa carga 1 milla, ¿qué vas a hacer? Llévala 2. Y si alguien te quita tu manto, dale también tu capa. Y así, hermano, las personas van a ver que realmente te has convertido a Cristo. Desprecias las situaciones de este mundo, no te importan, porque tu ciudadanía no es de aquí. Tu ciudadanía es del cielo, hermanos. Y allá acumulamos, hacemos tesoros en el cielo, hermanos. Entonces, después de esto, dice, fíjese bien, hay un punto y aparte, es otro tema, pero es consecuencia. Y, si se fijan, verso 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ya le está diciendo que son testigos tanto de lo que sucedió. Nuestro Señor Jesucristo, ellos vieron cómo murió, ellos vieron que padeció, pero ellos estaban viendo que había resucitado. Pero le dice como si ya hubiera pasado, son testigos de que el Evangelio se va a predicar, de que el arrepentimiento en su nombre se va a predicar y de que va a haber perdón de pecados. Y yo les pregunto a la gran mayoría de ustedes, hermanos, ¿ustedes no son testigos de que se ha predicado el arrepentimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de que ha habido perdón de pecados? Somos testigos, hermanos, somos testigos de esto. Y dice, he aquí,
¿Él qué es lo que promete, hermanos? Yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Quién te va a enviar la promesa? ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Porque dice, y yo derramaré de mi Espíritu. Pero ¿quién la cumple? Nuestro Señor Jesucristo, a través de Él. Porque dice, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Quién es el centro de la palabra, hermanos? Es Jesucristo. Él es el que ha instaurado, ha puesto ese nuevo pacto, hermanos, ¿sí? Dice, cuando vas a salir a todo el mundo a evangelizar, dice, hasta que seáis investido de poder desde lo alto. ¿Cuál es ese poder, hermanos? El Espíritu Santo. Nosotros no andamos haciendo las cosas por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría, por nuestra astucia, no. Es a través del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Y cuando en el verso 47, cuando se dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento, mira, hermano, aquí quiero que comentemos, que veamos qué se está diciendo en cada palabra, porque de repente como que nos podemos perder un poquito. La palabra usada aquí para arrepentimiento es algo que ya hemos comentado mucho, pero lo voy a repetir, metanoeo, en el griego. Metanoeo es una palabra compuesta. Meta es meta, también se puede traducir como más allá, como transformación. Y neo viene de noia, que es mente, o sea, una transformación de la mente, más allá de la comprensión, ¿sí? Que se ha traducido como cambiar de dirección, cambiar de modo de pensar, un cambio de estilo de vida, entender la realidad de manera diferente. Y metanoeo del griego viene del hebreo, hermanos. Ahorita vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Viene del hebreo shub, ¿sí? Y shub significa volverse en su contexto bíblico, ¿sí? Es dejar de pecar, ¿sí? Entonces, metanoeo, hermano, no solamente es cambiar de dirección, sino una transformación de la mente. La persona que tiene metanoeo, es decir, arrepentimiento, no tan solo, hermanos, ya deja de pecar, sino que ahora su mente es transformada de tal manera que odia, aborrece el pecado. Dice, ¿cómo puede ser posible que yo hiciera todo eso que hice? ¿Qué mente tenía? ¿Estaba yo loco? Ese es el arrepentimiento que está hablando nuestro Señor Jesucristo. En sus Biblias, hermanos, tiene otra palabra griega que algunos han traducido como arrepentimiento. Para el español no es así. Y esa palabra es metamelomai. Metamelomai, hermanos, su traducción más literal para el español es sentir remordimiento, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Remordimiento en el diccionario dice inquietud, pesar interno que queda después de ejecutada una mala acción. O sea, después de que hicimos algo malo, nos queda ahí un sentimiento de pesar, una inquietud, que decimos, mejor no lo hubiera hecho, ¿para qué lo hice? ¿Sí? Hermanos, tanto el arrepentimiento como el remordimiento, llega ese sentimiento parecido de pesar. En el arrepentimiento decimos, nos duele y decimos, ¿por qué lo hice? Nunca jamás lo volveré a hacer. En el remordimiento llega ese sentimiento y decimos, ¿por qué lo hice? Pero es que fulano
también me estuvo haciendo estas cosas, y sutano también me hizo aquello. No nos comprometemos, hermanos, a nunca jamás hacerlo. Lo único que hacemos a lo mejor es llorar, a lo mejor es ir y pedirles disculpas o hasta perdón, pero aquí adentro, hermanos, nos estamos autojustificando. ¿Por qué le grité a mi esposa? ¿Por qué le hice majaderías a mi esposo? Hermano, es que usted no lo conoce, pero él, ella es así, 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 así. Me estoy autojustificando. Y si te autojustificas, entonces ya no permites que Cristo te justifique. Y ante el Padre, hermanos, ante Dios, todas tus justificaciones son trapos de inmundicia. Todas. Solamente hay alguien que justifica ante Dios, y se llama el Señor Jesucristo. Pero si tú te autojustificas, ¿sabes qué? Condenación eterna. Entonces, hermano, aquí hay una diferencia. Un pesar, el arrepentimiento es para vida, el otro es para muerte. ¿Sí? El remordimiento es para muerte. Veamos un poquito, hermanos, esta diferencia. Vamos a ver metanoeo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del 1 al 4. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Fíjese bien, verso 3, ¿qué dice? Antes si no y aquí está la palabra metanoeo. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí, ¿qué les está diciendo? Si no tienes un cambio de mentalidad, si no te transformas para dejar el pecado y también odiarlo, aborrecerlo, tú vas a padecer también igual que ellos. Dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No. Tiene que venir, hermanos, arrepentimiento. Aquí nos está diciendo, sí, metanoeo, el arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento, ¿para qué? Para que haya salvación. Primero el arrepentimiento, después perdón de pecados. Cuando la palabra no es metanoeo, hermanos, sino metamelomai, vamos a ver en Mateo 27, del 3 al 5. Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, y fíjese bien, aquí dice arrepentido. En el griego, ¿qué palabra están usando aquí? Metamelomai, no metanoeo. Y entonces vamos a entender esto. Dice: devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Fíjese bien, si hubiera sido metanoeo, ¿qué hubiera sucedido con Judas? Hubiera tenido un cambio de mentalidad. Y ese dolor que sintió porque, de acuerdo a su pensamiento, su maestro había sido entregado, un hombre inocente, ¿sabe qué le hubiera hecho? ¿Qué le hubiera empujado metanoeo a hacer? Pedirle perdón al Señor. Ir, arrodillarse ahí donde estuviera y pedirle perdón con lágrimas, suplicándoselo. Pero no fue metanoeo, hermanos, fue metamelomai. Tuvo remordimientos. Y como tuvo remordimientos, ¿qué fue lo que hizo? El remordimiento, ¿a dónde te lleva?
el remordimiento, ese sentimiento tan triste que te hace pensar, ¿por qué lo hice? Pero ha de haber dicho Judas, pero es que este Jesús de veras no puso su reino aquí, no nos levantó en batalla contra los romanos. Es más, hasta ese perfume tan caro, ¿para qué se lo puso? Se autojustificó. ¿Y qué fue lo que sucedió con él, hermanos? Dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, ¿y qué hizo, hermanos? Y fue y se ahorcó, se suicidó. ¿A dónde fue esa persona, hermanos? Al Seol y después al infierno, a los peores lugares, hermano. No se arrepintió, tuvo remordimientos. Cada vez, hermano, que usted comete algún pecado, ¿qué es lo que tiene? Después de cometer el pecado, yo estoy seguro que usted se siente mal. Llega ese sentimiento a usted, pero ¿qué es lo que hace? ¿Cómo reacciona? ¿Con metanoeo? El arrepentimiento de que, ¿cómo puede ser posible esto? Ya no más, nunca jamás. ¿O qué es lo que dice? No, sí, hice mal, pero bueno, para la otra voy a tener más cuidado. Fíjese bien, metanoeo también, meta, decíamos, es con, meta también es mayor, más alto, ¿sí? Más fuerte. Noeo es mente o también se puede ver como entendimiento. Metanoeo entonces también lo podemos traducir como mayor o con mayor entendimiento. Metamelomai, sí, meta es mayor, es más, y melomai, su raíz nos dice que es cuidado. ¿Qué hace, hermano, el que tiene remordimiento? Cuando se le presenta nuevamente esa situación, entonces ahora ¿qué hace? ¿Cómo hace las cosas? Con mayor cuidado, pero las vuelve a hacer, el pecado lo vuelve a cometer. Aquella persona que es descubierta que robó algo, para la segunda ocasión, bueno, robó algo, lo descubren, se pone a llorar, les pide perdón, les dice que nunca jamás lo vuelve a hacer y que no sé qué tantas cosas, pero tuvo remordimiento. Se le presenta otra vez la situación, ¿qué es lo que hace? Ahora vuelve a robar, pero con mayor cuidado. Tiene más cuidado para hacer las cosas. El pecado lo hace, pero con mayor cuidado. Ese es el remordimiento, hermanos, y el remordimiento los lleva al infierno. El arrepentimiento puede ser que los lleve al cielo, porque el Señor es lo que busca. Recuerde, el Señor no tiene obligación de perdonarte, pero Él lo hace porque tiene una buena voluntad para con nosotros. Él vino buscando a pecadores para el arrepentimiento. Él es lo que vino aquí, hermanos. ¿Qué es lo que hace en la primera predicación el apóstol Pedro, hermanos? ¿Sí se acuerda qué fue lo que predicó? Sí, en la primera, cuando el día de Pentecostés, hermano, él se levanta y empieza a predicar y empieza a mostrarles todo el pecado que hizo el pueblo de Israel. Y después, ¿qué sucede cuando le preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Hechos capítulo 2, los versos del 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que les contesta Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos.
Aquí, hermanos, está usando la palabra metanoeo. Cambien su mente, cambien su corazón, que el Señor entre y ponga un corazón nuevo y un espíritu firme dentro de cada uno de ellos. Dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, se compungieron de corazón. Compungirse es sentir una gran tristeza. Una tristeza enorme, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando uno siente esa tristeza? Hermano, si usted pasó por un verdadero arrepentimiento, usted sintió una gran tristeza por haber usted, y se lo voy a decir sin tanta ceremonia, tú mataste a Jesucristo. Y al darse cuenta de eso, uno tiene esa gran tristeza en su corazón. Eso, hermanos, es compungirse. ¿Y sabe por qué viene ese sentimiento? Porque Dios prepara tu corazón. Porque dice la palabra que en este nuevo pacto Él va a cambiar nuestro corazón de piedra y va a poner uno de carne. No puede haber otra situación en esto, hermanos. Si tú dices que eres cristiano y nunca has pasado por este proceso, ¿sabes qué? Medítalo bien, porque puede ser que tu corazón siga siendo de piedra. Y ni un cristiano, hermanos, ni un cristiano tiene el corazón duro, ni uno. Todos los hijos de Dios tienen un corazón que alaba al Señor y ama al prójimo. Todos. Entonces, hermanos, esta gran tristeza se manifiesta. Esta gran tristeza, hermanos, no es el arrepentimiento, sino es algo previo para el arrepentimiento. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7, los versos 9 al 10. Ahora me gozo no porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿qué dice, hermanos? Para arrepentimiento. Esto de contristado es esa gran tristeza, es ese compungimiento. Y esta gran tristeza, dice, fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, ¿cómo dice? Según Dios, hermanos, no según el hombre. Cuando uno llega, hermano, dando el Evangelio, hermano, el Espíritu Santo empieza a hacer que nos contristemos. Cuando una persona llega y empieza a manipular nuestras emociones, puede ser que lloremos, pero no estamos arrepentidos. Estamos teniendo remordimientos. Son dos cosas diferentes, hermano. Cuando la persona en el momento llora y hace, y el otro por sus fuerzas, porque no va llevando el Espíritu Santo, hace todo eso de una manera psicológica, como le quieran llamar, hay remordimiento, hermano. Cuando el Espíritu Santo llega y entonces empezamos a entender, Jesucristo nos abre el entendimiento para entender lo que nuestro Señor sufrió y por qué. Entonces esa tristeza, hermanos, viene según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Fíjese el verso 10, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué dice? Produce arrepentimiento para salvación. La tristeza no es el arrepentimiento, pero ese arrepentimiento, ¿qué es lo que produce, hermanos? Esa tristeza, ese compungimiento de corazón, ¿qué es lo que produce cuando viene el Espíritu Santo? Produce arrepentimiento.
¿Para qué, hermanos, es el arrepentimiento? Para salvación. Usted debe de caminar en ese sentido. De esa tristeza, hermanos, cuando vemos que alguien está pasando por esa tristeza, no hay que arrepentirse de que Dios está poniendo esa tristeza. Al contrario, hay que seguirlos llevando para el camino de salvación. Pero, si se fija ahí hay un punto y coma, pero, fíjese bien, la tristeza del mundo, esa tristeza que sintió Judas de ver que un inocente había sido llevado a la muerte, esa tristeza del mundo, esa tristeza que produce remordimiento, no arrepentimiento, esa tristeza del mundo, ¿qué es lo que produce? Muerte, nunca salvación. Entonces, hermano, primero es el arrepentimiento y después el perdón de pecados. Y para llegar a ese arrepentimiento, el Señor nos pone una profunda tristeza, hermanos. Y después del arrepentimiento, hermanos, la gran mayoría de los cristianos, ¿sabe qué? Experimentamos un sentimiento muy fuerte de que si no me hubiera arrepentido, yo estuviera en las llamas del infierno. Muchos hermanos aquí mismo en la congregación han comentado eso. Hermano, ¿por qué ahorita siento mucho hasta miedo de que ahí está el infierno? ¿Sabes por qué? El Señor te lo está poniendo para que veas de dónde te salvó, de dónde te hizo hacia atrás y te levantó y te llevó a un lugar seguro. Nunca olvides lo que el Señor ha hecho por ti. Porque después de un tiempo, como el pueblo de Israel, hermanos, y vamos a ver también, nosotros no somos de Israel según la carne, pero sí nos podemos comparar con los de Nínive. Y en Nínive, hermanos, se arrepintieron y después volvieron a pecar. Vamos a verlo un poquito más adelante. Nosotros, hermanos, los que nos arrepentimos, ya vimos qué sucedió. Y algunas personas, después del arrepentimiento, hasta les ha mostrado dónde está ahorita ese lugar de tormentos, el Seol. ¿Y cuál es? Lo han visto de lejos, la tierra prometida. Y sin embargo, volvieron a pecar. Horrenda expectación, hermanos. Dice la palabra. Entonces, en cuanto a si continuamos con un corazón duro, hermanos, ¿sí? No somos cristianos. Vamos a Romanos capítulo 2, el verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fíjese bien, si estamos en dureza, si nosotros decimos, no, hermano, es que yo soy muy duro, yo para que haga esto, para que haga aquello, ¿sabes qué? Entonces no tienes un corazón arrepentido, tu corazón no ha llegado a arrepentimiento. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjate bien, ¿andas en dureza? No, hermano, es que yo no sé qué me pasa, pero yo soy así, mi carácter es así, que no sé qué. ¿Sabes qué? Estás en dureza, tu corazón no está arrepentido. No está arrepentido. Y si no estás arrepentido, entonces ¿qué estás atesorando? ¿Qué estás juntando? ¿Qué estás amontonando? Ira, para el día de la ira, para el día del juicio, hermanos. Ya vimos lo que predica Pedro, hermanos. Alguien que nuestro Señor en espíritu lo fue discipulando es el apóstol Pablo. ¿Qué predicó el apóstol Pablo, hermanos? Vamos a Hechos 26, 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué es lo que les anunció, hermanos? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios.
¿Hasta ahí se queda el versículo, hermanos? Todavía hay otra parte que dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hermanos, el apóstol Pablo predicó arrepentimiento. ¿Qué dice? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Nuevamente, primero el arrepentimiento, después la conversión. Pero ahora nos da algo más. ¿Cómo podemos ver, hermanos, que una persona está arrepentida? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Sí? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vamos a ver nada más así rápido cómo alguien puede mostrar esas obras dignas de arrepentimiento. Nosotros no vemos el corazón, pero sí vemos lo que hace la persona. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 3, los versos del 8 al 14. Dice la palabra, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí los frutos dignos de arrepentimiento está diciendo como obras dignas de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí, ¿quién está hablando, hermanos? Juan el Bautista, ¿sí? Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Hermano, no sé si usted en alguna ocasión le ha preguntado eso a nuestro Señor. Señor, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Y dice, y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, fíjese bien, esos son los frutos dignos de arrepentimiento, las obras dignas de arrepentimiento. El que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Hermano, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Sí? ¿Sabes qué? Que no te importe nada lo material, que no te importe lo guapo que te ves, lo hermosa que eres, de acuerdo al mundo. Deja de usar esa ropa con la que pecabas. Deja de usar esos mohines y esos hechos con lo que atraías a la gente. Deja de pensar en que tu seguridad está en una cuenta de cheques. Deja de pensar en que tú solamente puedes hacer cosas si trabajas y tienes dinero. Deja de pensar en todo lo que este mundo te ha puesto en tu cabeza durante 20, 30, 40, 50 años. Porque metanoeo es un cambio de la manera de pensar. Ya no vas a pensar como el mundo, ahora vas a pensar como Cristo. Yo te pregunto, hermano, ¿cuántas túnicas tenía nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas casas tenía nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos carros tirados por caballos, ¿no? En aquel entonces, ¿cuántos carros tenía nuestro Señor Jesucristo? Dice que las zorras tenían guarida y Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Esta es la forma de cambio de pensar, hermanos. ¿Cómo sabemos si alguien se ha arrepentido? Porque tiene obras dignas de arrepentimiento, porque tiene frutos de arrepentimiento. Y lo primero que dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos. Los publicanos son los recaudadores de impuestos de ahora, por decirlo así. Para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, fíjate bien, no exijáis más de lo que os está ordenado. Hermanos, ¿tenemos que dejar nuestro trabajo? No. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cumplir nuestro trabajo y no caer en ningún acto de corrupción. Ustedes lo saben, doy clases en bachillerato. Y muchos alumnos, con tal de no estudiar, ¿qué es lo que hacen? Ah, maestro, mire, le traje un regalito.
Pero ¿qué implica aceptar ese regalito? No te lo dicen, pero ¿qué implica? Hermanos, no somos inocentes en el sentido de que seamos tontos. Cuando a mí me empiezan a preguntar, maestro, ¿y a usted qué le gusta? ¿Qué le gustaría? ¿Usted usa perfume? ¿Usted toma? ¿Usted hace esto? ¿Qué es lo que yo estoy viendo con esa persona, hermanos? Normalmente lo que quieren es un obsequio para que yo les dé una calificación en la cual pasen y además que pasen bien, un 8, un 9, ¿no? Hace muchos años una persona le dijo a un maestro que le gustaba tomar, maestro, yo le traigo la torre y usted pone el 10, porque hay una bebida que se llama, ¿no? Torre 10. Entonces, o sea, ¿qué le estaba diciendo? Es que era una broma. No, no son bromas, hermanos. No tienes que aceptar absolutamente nada más que tu salario y además estar contento. Vamos a ver aquí cuando dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Los soldados, hermanos, son como los policías de ahora, son como los militares también. ¿Qué haremos? Y fíjese bien, Juan el Bautista no le dice, sálganse de esos trabajos, no. Porque el soldado, hermanos, es necesario. ¿Para qué? Para nuestra seguridad, para eso están. Pero muchos han desviado su caminar. ¿Y qué es lo que les dice Juan el Bautista? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Hermano, ¿qué sucede en los juzgados? ¿Qué pasa cuando los cuerpos de seguridad, que se supone son seguridad para nosotros, qué es lo que hacen en muchas ocasiones, muchos de ellos? Por un soborno, acusan al que les dicen, ese fue, sí, ese fue, yo lo vi. Están calumniando, hermanos. ¿Qué les dice? No hagas extorsión a nadie ni calumnies. Y además, ¿qué más? ¿Qué es lo que les dice? Y contentaos con vuestro salario. No tan solo nada más recibe tu salario, no, estate contento. Agradécele a Dios que tienes ese salario. ¿No te gusta ese salario? ¿Quieres más? Pues busca otro trabajo. Pero no extorsiones a nadie. No extorsiones. Eso, hermano, es metanoeo. Es cuando alguien está arrepentido. Pero ¿qué sucede, hermano? Si yo le dijera, ¿sabes qué? No, yo soy cristiano, yo nunca jamás me acepto un soborno. Pero llega un alumno con un perfumito de esos medios caros, y me lo pone ahí en el escritorio. Yo no se lo pedí, él me lo trajo de buena voluntad, pero bueno, pobrecito, tenía 5, le voy a poner 8. ¿Tendré arrepentimiento? No. Tengo metamelomai, es decir, tengo remordimiento, porque sé que Jesucristo fue a la cruz por mí, pero digo, bueno, pues él es bueno, vaya, pues hasta dio su vida por mí, pero yo soy un pecador, yo soy un malvado. Él entiende. Venga para acá ese perfumito. No, hermanos. Él no puede entender eso. Nuestro Señor Jesucristo no puede entender, porque Él pasó ahí en la cruz como ser humano, igual que tú, igual que yo. Y Él se sacrificó. Y además la palabra nos dice que nosotros también tenemos que sacrificarnos, completar toda la obra para nuestra salvación, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que dar esas obras dignas de arrepentimiento. Y vamos a ver, hermanos, qué sucede con esas personas que se arrepintieron y después vuelven a pecar. Vamos a ver primero de manera general, después de manera particular y por último, hermano, de manera personal, usted también, ¿qué está sucediendo con su vida? De manera general vamos a ver a Nínive precisamente, ¿sí? ¿Qué pasa con Nínive, hermanos? Fíjese bien primero, ¿quién fundó Nínive? ¿Sí recuerda quién fundó Nínive? ¿Quién hizo esa ciudad? Vamos a Génesis capítulo 10, los versos del 8 al 11.
Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Mire, aquí en este verso, la Septuaginta lo traduce como: este fue vigoroso cazador contra Jehová, ¿sí? Por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Verso 10: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió, ¿para dónde, hermanos? Para Asiria. ¿Y qué ciudad edificó? Nínive. ¿Quién fundó Nínive, hermanos? El mismo Nimrod, el que llevó a la humanidad a pecar totalmente, abiertamente contra Dios. Entonces Nínive, desde su fundamento, hermanos, fue pecadora. Hermanos, nosotros nacimos propensos, ¿sí?, orientados hacia el pecado. Y yo le digo una cosa: usted no fue pecador desde que empezó a hacer cosas aquí ya más o menos conscientes sobre la tierra. Sí, todos caímos en pecado, hermanos, ¿sí? ¿Qué pasó con Nínive? Vamos al libro de Jonás, capítulo 3, los versos del 5 al 10. Si recuerda, llega este profeta y le dice a todo Nínive: si de aquí a 3 días no os arrepentís, ¿sí?, no se arrepienten, entonces va a llegar la destrucción. Y en el verso 5 que dice: y los hombres de Nínive, ¿qué pasó con ellos? Fíjese bien, hermanos, creyeron a Dios. Hermano, cuando llegaron a predicarle el evangelio, usted creyó, le creyó a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Sabe qué sucedió aquí, hermanos? Se compungieron de corazón, ya no comieron, ya no se vistieron de gala, ya no tuvieron ni una fiesta, hermanos, sino estuvieron en ceniza, hermanos, en ayuno. ¿Qué dice uno? Una verdadera conversión, un arrepentimiento. Tuvieron esa tristeza que los llevó al arrepentimiento. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza nuevamente. O sea, el principal de todos ellos, el más malo que había de todos ellos, procede a arrepentimiento, hermanos. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. ¿Y qué dice? Y clamen a Dios fuertemente. ¿A qué Dios? Al único Dios, ¿sí? Ya no a sus dioses, sino a Dios. Fuertemente clamen, ¿sí? Hermano, tenía esto. Y fíjese cómo dice: primero llega ese sentimiento de compungimiento de corazón. Después dice: y, ¿qué cosa? Conviértase cada uno de su mal camino. Es decir, arrepiéntete ya, cambia tu mentalidad. Antes hacías lo malo, deja de hacerlo, aborrécelo, y ahora haz lo bueno. Fíjese bien, y toda la ciudad, hermanos, todos, hasta los animales pusieron en ayuno, hermano. Tanta maldad había ahí, tanto pecado había ahí. Y usted y yo, ¿cómo éramos, hermanos? Yo le digo una cosa: no había un solo día en que yo no pensara lo malo cuando estaba en mis mal caminos. No había un solo día, hermanos. Yo no me podía acostar si no había hecho una maldad, hermanos. Me sentía como que me faltaba algo. Algo tenía que hacer malo. Esa era mi maldad, hermanos. Cuando llega nuestro Señor, ¿sabes qué? ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber lastimado tanto a mi Señor? ¿Cómo pude haberle causado tantos pesares? ¿Y sabe qué? Se arrepiente
y el Señor nos salva. Y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Fíjese bien, cuando llega arrepentimiento a nuestra vida, no le estamos reclamando nada a Dios. No le decimos, mira Señor, ya me arrepentí, ya me tienes que salvar. No, fíjese que dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Qué está diciendo? Puede ser, con esto puede ser que Dios nos salve, que no nos aniquile. Dice, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué es lo que vio Dios? Que se convirtieron de su mal camino. Hay una conversión. No es un deseo, hermanos. No es un pensamiento. No, son obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es lo que vio? Por eso es que la palabra, ¿usted cree que Dios no sabe absolutamente todo? Claro que sí, pero por eso la palabra nos dice, y vio Dios, o sea, obras de arrepentimiento. No es pensamiento nada más. Sí, Señor, ya mañana, ya voy a ser diferente. No. Como en la profecía nos dijo, hoy, ahorita, en estos momentos. El arrepentimiento, hermano, no es para mañana o pasado, porque entonces no es arrepentimiento. Es remordimiento. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. Mire, aquí nada más entre paréntesis quiero hacer un comentario, hermanos. Cuando aquí este texto está escrito en hebreo, pero cuando habla de arrepentimiento para Dios es una palabra, y cuando habla de arrepentimiento para el hombre es otra palabra, hermanos. Cuando habla de arrepentirse del hombre, la palabra que comentamos hace rato, shuv, y shuv es volverse, o sea, dejar de pecar, ya no pecar más, cambiar su mentalidad. Cuando aquí se habla de que se arrepintió del mal que había dicho, o sea, cuando se dice que Dios se arrepiente, la palabra es naham, ¿sí? En hebreo, y naham, hermano, es sentir pesar. Dios no puede dejar de pecar porque Dios nunca ha pecado. Dios no puede cambiar su camino porque Él es el camino. O sea, Dios es inmutable. Lo que está diciendo aquí, ¿sí? Con la palabra naham, que lo han traducido como arrepentirse, es sentir pesar, ¿sí? Y aquí lo podemos decir, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y sintió pesar de lo que había dicho que haría, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque el decreto todavía no había salido del cielo, hermanos. Si se acuerda, es lo que estamos viendo también en otros profetas, de que hay que arrepentirse antes de que se decrete ya el juicio, porque una vez decretado, ya no hay salvación, ya no la hay, ¿sí? ¿Qué sucede, hermanos? Después de este arrepentimiento, 150 años más adelante, ¿qué sucede con Nínive? ¿Sí recuerda, hermanos? El profeta Nahum, ahí el profeta Nahum sí proclama el decreto para Nínive. 150 años después, hermanos, Nínive volvió a pecar. Se le hizo cosa ligera, hermanos, volver a hacer lo que antes hacía. Y ya no hubo predicación de arrepentimiento, hermanos. Ya no hubo otro Jonás. Llega Nahum, otro de los profetas menores, y dice, Nínive será destruida. Ya no hubo posibilidad de arrepentimiento, hermanos, ¿sí? Dios decretó juicio, y cuando se decreta por parte de Dios, ya no hay nadie, hermanos, que pueda estar ahí para interceder por ese pueblo o por esa persona. Vamos a ver de manera personal ahora, Esaú. ¿Qué sucede con Esaú, hermanos? Esaú recibe la bendición, hermanos, ¿sí?
porque él nació de primogénito. Pero ¿qué hizo Esaú, hermanos? Vendió su primogenitura, la vendió, hermanos, ¿sí? Nadie se la arrebató, nadie lo engañó, sino tenía mucha hambre. Obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué dice, hermanos? Y si tienes que comer, compártelo también. ¿Y qué hizo Esaú? Esaú tenía mucha hambre y su hermano le dijo: véndeme tu primogenitura y te doy de este guisado. ¿Y qué hizo Esaú? ¿Para qué quiero mi primogenitura? Es decir, menospreció, hermanos, menospreció la bendición que Dios le había dado. Y si alguien menosprecia a Dios, ¿sabe qué hace Dios, hermanos? Te desecha y nunca te vuelve a aceptar. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, hermanos. Y si se lo pueden comentar a otros que estén cerca de esto, es muy importante. Cuando tú menosprecias lo que Dios te ha dado y dónde te ha puesto, Dios te desecha. Y cuando Dios te desecha, nunca, fíjate bien, escucha bien, hermano, porque cuando Dios te desecha, que ya está decretado tu desecho, nunca jamás te vuelve a aceptar. Vamos a ver Esaú, Hebreos capítulo 12, los versos del 15 al 17. Mirad bien. Fíjate lo que está diciendo Dios a través de la Escritura. Mirad bien, es decir, ponte atento a esto. No te desconcentres. Ahorita olvídate de todo lo demás. Mirad bien, muy atento a lo que sigue. Dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjate bien, porque por esto alguien puede dejar de ser salvo. Fíjate bien lo que está diciendo la palabra. Esa es la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, ¿qué dice? Brota una raíz y a muchos va a contaminar, ¿sí? No sea que algún fornicario o profano, fíjate bien, un fornicario, ¿qué nos está diciendo? Alguien que toma las cosas santas, alguien que toma la palabra de Dios y le quiere agregar algo del mundo. Alguien que quiere mezclar las cosas. Alguien que toma lo santo y lo quiere mezclar con lo profano. Dice, o profano. ¿Quién es el profano, hermano? El que toma en poco las cosas santas. Ese es el profano. Hasta se burla a veces de las cosas santas. Ese es el profano. ¿Y quién fue un profano, hermanos? Esaú. Ese fue un profano. Y ser profano es tan grave en aquel entonces como es tan grave ahorita, porque Dios es el mismo. O profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿La vendió? Se le hizo cosa fácil pecar en ese sentido. ¿Qué es lo que se te ha hecho cosa fácil a ti, hermano? A lo mejor se te ha hecho cosa fácil regresar a decir groserías, regresar a ver un programita que tú sabes que está mal. ¿Qué se te ha hecho cosa fácil a ti? Estás cayendo en profanar tu vida, la vida que el Señor, ¿sí?, ha dejado limpia como un niño recién nacido. ¿Y qué dice la palabra? Porque ya sabéis que aún después, fíjate bien, después de que vendió la primogenitura, ¿qué fue lo que hizo? Deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Quién lo desechó? Dios. Fue desechado. Fuera. Y cuando Dios dice fuera, no hay nadie que pueda decir adentro.
Cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que la pueda cerrar, pero cuando Dios cierra una puerta, no hay nadie que la pueda abrir. Y dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Dios ya no lo escuchó, ya no. ¿Lo tienes en poco? Dios te desecha. ¿Y cómo procuró Esaú ese arrepentimiento? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado ahí viendo a Esaú, que con lágrimas, que con ruegos estaba ahí diciéndole perdón a Dios? ¿Qué hubieras dicho? De veras que está arrepentido. No, ya Dios ya lo salvó. No, hermano. Él menospreció la obra de Dios, la bendición de Dios. Y Dios lo desechó. Y después quiso buscar el arrepentimiento aún con lágrimas, y Dios ya no lo escuchó. Ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Él estaba en bendición, Esaú tuvo en poco la bendición de Dios, Dios lo desechó, quiso arrepentirse, Dios ya no lo escuchó. Nínive pecó, fue perdonada, tuvo en poco esa bendición, tuvo en poco el haber sido perdonada por Dios, se le hizo cosa ligera volver a sus pecados. 150 años después fue destruida totalmente y nunca jamás ha sido levantada. Se acabó, arrasó, desolación. Esaú, ¿qué pasó con Esaú? Esaú, ¿estará en el cielo ahorita? ¿Estará ahí en el paraíso? No, hermanos, está en el Seol, porque no tuvo ya lugar para el arrepentimiento. Nunca jamás Dios lo escuchó. Y ahora, hermanos, ¿qué pasa contigo? ¿Qué ha pasado? Porque el Señor nos dice que prediquemos el arrepentimiento para perdón de pecados. Pero ¿qué ha pasado contigo? Vamos a Hebreos capítulo 6, los versos del 4 al 6. Porque es imposible, fíjate bien, hermano, ¿qué palabra está utilizando ahí Dios para nosotros? Imposible. ¿Qué es una cosa imposible? ¿Que no se puede hacer? Ya no se puede hacer. Así la busques con ruegos. Le dijeron a Esaú, ya no es posible. Ya no. Se acabó. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. A ver, hermano, te pregunto, ¿tú ya fuiste iluminado por el Espíritu Santo? ¿Ya entiendes las Escrituras? ¿Tú ya gustaste que Dios es bueno? ¿Tú ya estás en salvación? Fíjate bien, porque si es esto, le está hablando a los cristianos, no le está hablando al pueblo que está allá afuera. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, o sea, todos los cristianos, para ellos es imposible. ¿Qué es imposible? Y recayeron, fíjense bien, ya no siguieron la palabra y la voluntad de Dios, recayeron, o sea, volvieron a caer. ¿Qué es imposible para ellos? Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Fíjate bien, hermano, porque hace muchos años cuando me predicaron esto, dije, Señor, me lo hubieras predicado en un primer momento para que así yo estuviera todavía más pendiente. Esto lo predicamos hace mucho tiempo, hermanos, pero hoy lo volvemos a hacer. Si tú, dice la palabra, si tú ya fuiste iluminado, ya gustaste del don celestial
Ya el Espíritu Santo está en ti, no sobre de ti, en ti, hermano. Y has gustado, has saboreado, has entendido la palabra de Dios y los poderes. ¿Qué significa los poderes? Hermano, tú has visto cómo los diablos que están ahí, ¿sí?, se alejan. Tú has visto cómo el Señor calla a toda esa gente y te conserva aún en medio del peligro. Tú ya lo viviste. Pero si una persona que ha vivido todo eso vuelve a caer, ¿qué dice? Es imposible que sean renovados nuevamente para arrepentimiento. Ya te arrepentiste, ya no te puedes volver. Nuestro Señor Jesucristo ya tuvo ese sacrificio, ya pasó por la cruz, no puede volver a pasar por la cruz dos veces por tu vida, ya no, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, no. La crucifixión, hermanos, está en tiempo aoristo, así en el griego, y ese tiempo dice una vez y para siempre. Una vez, hermano, y para siempre. Una vez. Cristo, ¿cuántas veces murió por ti, hermano? Una vez. No dos veces, ni tres, ni cuatro. No. Una vez. Y para siempre. Una vez, hermanos. Pero si tú has recaído, estás pecando conscientemente, ¿qué va a suceder con tu vida? Ahí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 10, los versos del 26 al 31. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, fíjese, hermano, ¿usted sabe lo que es pecado y lo que no es pecado? Sí, porque el Espíritu Santo vive en uno. No necesito aprenderme los 613 mandamientos, no. El Espíritu Santo me dice, esto está mal, lo dejo. Esto está bien, lo hago. El Espíritu Santo nos guía, dice que guía a los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, si pecáremos voluntariamente, o sea, mi propia voluntad, que ahora sí es libre, ahora la agarro para pecar. Decido pecar. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice, hermanos? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Nuestro Señor fue a la cruz una vez por tu vida, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermano, el infierno está hecho para los adversarios, no está hecho para el ser humano, para nosotros no, se hizo para el diablo y sus ángeles caídos. Pero la persona que quiere hacer la voluntad del diablo va a ir al lugar destinado para el diablo. Ahí va a estar eternamente. Por eso es que dice aquí, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de nuestro Señor. Dice, el que viola la ley de Moisés, hermano, aquí está hablando del Antiguo Testamento, todavía no tenían el entendimiento que nosotros, los que estamos en el Nuevo Pacto. Dice, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Hermano, si con una ley escrita, si con la tinta, hermanos, que estaba ahí, las personas tenían que morir, imagínese con una ley en el corazón. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que, ¿qué dice ahí, hermano? Pisoteare al Hijo de Dios. Fíjate bien, cuando tú pecas, pisoteas. ¿Qué pasa? Le pregunto a los papás, y lo voy a poner un poco más sencillo, pues. ¿Qué pasa si usted tiene un hijo pequeño, un hijo de, no sé, 4 años,
Y llega un joven ahí medio grandulón y empieza a darle de puntapiés a su hijo. ¿Qué haría usted? ¿Qué le diría? A su hijo, ten cuidado, te está pegando. ¿Eso haría usted? Hermano, a mí me hierve la sangre, iría y abofetearía a esa persona. ¿Sí? No le preguntaría por qué lo haces, no. Agarraría y lo golpearía para quitárselo a mi hijo. Sí. Y me dice, no tienes que poner la otra mejilla, hermano, cuando predicamos el evangelio, no se confunda. Yo no permitiría que ningún gañán ahí fuera y golpeara a mi hijo o a mi hija. No, hermano, no. Y no llegaría a preguntarle por qué lo está golpeando. No, porque ahí está el hecho, hermano. Primero lo quito y después veo qué está sucediendo. Pero no dejo ni entro a dialogar con él. No dialogues con el diablo, hermano. ¿Sí? ¿Cuánto cree usted que haría Dios, el Padre, por su Hijo unigénito, si usted quisiera pisotearlo? ¿Cuánto cree que haría? ¿Usted cree que el Padre diría, no, pues pobrecito, es un ser humano, ¿no? Ya conoció la verdad, pero pues hay que entenderlo? No, hermano, horrenda expectación. Fíjese bien, ¿sí? Dice, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Hermano, cuando nosotros nos levantamos, ¿qué es lo que hacemos? Oramos y le pedimos al Señor Jesús que nos cubra con su sangre. Y si usted deliberadamente va y peca, ¿cómo está tomando la sangre del Señor? Como inmunda, porque usted está en inmundicia y usted lleva la sangre que lo salvó de todo pecado. ¿Cómo cree que reacciona el Padre? ¿Qué castigo piensa que merece? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué es afrenta, hermanos? En el diccionario dice, hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad. Hermano, cuando alguien hace afrenta al Espíritu de gracia, es que está ofendiendo al Espíritu Santo. Es que está atentando contra la dignidad del Espíritu Santo. ¿Usted cree que se va a quedar sin castigo todas esas congregaciones que hacen todas esas tonterías y que dicen que es el Espíritu Santo el que las hace? Porque, hermanos, está atentando contra el honor del Espíritu Santo, contra la credibilidad del Espíritu Santo, contra su gloria y su dignidad. ¿Usted cree que se va a quedar así? ¿Sin ningún castigo? No, hermanos. Fuego eterno para todos ellos. Para todos, hermanos. Porque el Señor les iluminó y ellos rechazaron esa palabra que llegó a su corazón. Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31, ¿qué dice? Horrenda cosa es caer en manos ¿de quién, hermanos? ¿Dice del Padre? No, del Dios vivo. Él va a juzgarlos. Él va a ser un legislador frente a ellos. No va a ser padre, va a ser un legislador. ¿Tú ya entendiste la palabra? ¿Qué haces? ¿Vas a continuar haciendo lo que hacías antes? Horrenda expectación tienes, porque el día del juicio te vas a levantar, Dios te va a levantar, pero para echarte al infierno nada más. Has tenido en poco la bendición y el lugar donde Dios te ha puesto. ¿Sabes qué? Después vas a querer arrepentirte y Dios no te va a escuchar, porque ya te desechó. Escucha bien esto, hermano, porque es a lo que el Señor nos mandó después de la Pascua, a que todos procedamos a arrepentimiento, metanoeo, recuerde esto. No tenga metamelomai, hermanos, porque eso te lleva a muerte. Son solo remordimientos.
ay, hice mal, ay, y te pones a llorar y no sé qué tantas cosas, pero lo vuelves a hacer. Infierno, hervor, solamente, hermanos. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo a tu vida? Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos. Fíjese bien, nuestro Señor a esas personas que se autojustifican, a esas personas que tienen remordimientos, Él no vino a ellos, porque ellos piensan que ya están justificados. No, hice esto, pero porque este hizo esto, porque aquel hizo aquello, ya te autojustificaste. Jesucristo no vino a tu vida. Vino a tu vida si tú tuviste esto. Él ha llegado a la vida de quienes, dice, sino a pecadores. ¿Qué dice? Al arrepentimiento. Te vino a llamar, hermano, yo fui un pecador de los más graves, pero tú también. Y el Señor te vino a llamar. ¿Para qué? Para que te arrepintieras. ¿Qué es arrepentimiento entonces, hermano? Un cambio total de mentalidad. Por eso es que somos nuevas criaturas. ¿Cómo está el niño cuando está recién nacido? Apenas va a aprender. Así tenemos que ser, hermanos, después del bautismo. Somos nuevas criaturas. Tenemos que aprender a hacer lo bueno, dice la palabra. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un arrepentimiento, hermanos. Ya no vamos a volver a pecar. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, fíjese bien, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles obras? Las obras dignas de arrepentimiento, hermanos. Ya no más, ya no vamos a robar, ya no vamos a matar, ya no vamos a hacer nada de eso, hermanos. Ahora vamos a hacer esas buenas obras que el Señor preparó desde antes, hermanos, de la fundación del mundo. Por último, Mateo 25, del 33 al 34. Fíjese bien, para todos los que procedieron a arrepentimiento y el Señor les da salvación, nunca jamás vuelven a pecar. ¿Qué dice? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes son los de su derecha, hermanos? Las ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Obedientes. ¿Cómo son las ovejas? Pastan lo que les da el Señor. ¿Sí? Esas son las ovejas. Y dice, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde la fundación del mundo. Desde, no sé, 7,000, 10,000, no sé cuántos años antes de que existiera humanidad, Dios ya te tenía en su mente y en su corazón. Pero todavía antes, hermanos, miles de millones antes, cuando apenas se estaba formando la tierra, Dios ya te tenía en su corazón. El Señor, hermanos, nos llama a arrepentimiento, metanoeo. Dios nos llama a que tengamos una mente nueva, un corazón nuevo, porque el Señor en el nuevo pacto nos lo dice, que va a poner un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y su ley la va a escribir en nuestra mente y nos la va a poner en nuestro corazón. Hermano, usted está llamado desde hace mucho tiempo a arrepentimiento.